Tipos de velas. Dependiendo del tipo de estrategia, una vela es más funcional que otra. No hay una vela mejor. Tengan mucho cuidado al operar velas que son falsas. Recap del día y tema del día, ¿vale? Tipos de velas. Vamos a hablar rápido en este recap de tipos de velas. 5 minutos para hablar los tipos de velas, ¿vale? Cuando ustedes tienen un gráfico de un activo cualquiera, sin importar el tipo de activo que estén operando, ustedes normalmente lo que van a ver en su gráfico son un eje X y un eje Y, ¿vale? Y lo que están viendo ustedes es precio del activo normalmente versus tiempo, ¿vale? Es los dos ejes que tiene precio. El precio y el tiempo, ¿vale? Pero a la final, cuando yo estoy viendo un gráfico, a mí lo que me interesa ver es qué está haciendo el precio. Eso es lo que realmente me interesa. Si me voy, por ejemplo, al Nasdaq, vamos a ponerlo por ahora en minutos, no importa. Ponerlo por acá en minutos. Voy a poner en 5 minutos para que podamos ver un poco el tema. Vemos que yo acá lo que estoy viendo es cada vela que me pinta. ¿Qué hizo el precio durante un tiempo determinado? El precio durante 5 minutos, ¿qué hizo? ¿Dónde subió? ¿Dónde arrancó? Por ejemplo, si es una vela, entonces, ¿dónde inició el movimiento? ¿Dónde cerró el movimiento en esos 5 minutos? ¿Cuál fue el máximo de esos 5 minutos? ¿Y cuál fue el low de esos 5 minutos? Eso es lo que me muestra a mí el gráfico y el precio todos los días, ¿vale? Por lo cual, yo estaría diciendo, bueno, ¿qué hace el precio en X cantidad de tiempo? Ahora la pregunta es, ¿realmente importa el tiempo al momento de ver el precio? O a mí lo que me interesa es ver qué hace el precio como tal. Entonces, anteriormente uno veía los precios en línea, ¿no? Hace muchos años. Esto se veía en una línea, donde solo se veían los close del precio. Esto es como se veía hace mucho tiempo, el close, ¿dónde cerró el precio? Entonces no importaba el tiempo, porque yo veía dónde cerró hoy y leía macro, ¿vale? Pero después, cuando se empiezan a utilizar todo lo que tiene que ver con velas japonesas, pues ya empiezo a tener más datos respecto al tiempo y me interesa un poco más, ¿vale? Ahora, es normal y lo que todos aprendemos a usar son velas de minutos y a operar acá, pero no son las únicas velas que existen. Existen varios tipos de velas y cada tipo de vela me muestra algo diferente y lo puedo utilizar para algo distinto, ¿vale? ¿Dónde yo determino eso? En el tipo de serie de datos que me muestra el gráfico, se llama así, pero se le llama data series, ¿vale? El tipo de serie de datos que me muestra. Si yo entro a data series, vamos a encontrar que tengo muchos tipos de velas, cada una ya me muestra algo diferente. La más conocida, las velas de ticks, y normalmente se ponen en 512 o bueno, en diferentes temporalidades, 1400 y demás. ¿Qué es lo que me está mostrando esto? Que la vela acá ya no le importa el tiempo, sino le importa la cantidad de ticks que se ha movido el precio antes de cerrar una vela. Entonces lo que estoy midiendo aquí es no qué hizo el precio en 5 minutos o en 10 minutos, sino lo que me está mostrando aquí es qué hizo el precio después de X cantidad de ticks, X cantidad de movimiento. El precio se movió X cantidad de ticks, pues entonces ahí pinta como tal el precio, ¿vale? Simplemente calcula la cantidad de ticks que tiene en movimiento o en ejecución y pinta la vela. Ustedes lo suelen conocer y lo suelen ver mucho más cuando ustedes lo ven tipo OHLC, que es cuando se ve así, que mucha gente dice, es que operan ticks. Es la misma vela, es exactamente la misma vela, solo que le quitan el cuerpo y lo ponen en formatico línea, ¿vale? ¿Para quién funciona el tipo de ticks? Ticks es un gráfico que es muy común, se puede utilizar para cualquier tipo de estrategia. Las velas son reales, el high, el low, el close y el open de la vela son reales, por lo cual son velas que podemos utilizar para cualquier tipo de estrategia, ¿vale? Sin ningún problema. Y ustedes pueden utilizar velas de ticks para eso. ¿En dónde se suelen utilizar mucho las velas de ticks? Se suelen utilizar mucho en operaciones de scalping. ¿Por qué? Porque en cuestión, como es cantidad de ticks y no es tiempo, puede que tome 5 minutos pintar una vela, como puede que tome un minuto, dependerá de la cantidad de movimiento que haga. Y acá estoy leyendo precio puro, lo cual está súper bien, ¿vale? Es una gráfica que, como ustedes ven, las velas todas tienen tamaño diferente. Facilita un poco el tema de que en los impulsos se nota un poco más agresivo el impulso, ¿vale? Pero siguen siendo velas de ticks, ¿vale? Muy funcional cuando ustedes operan temas como, por ejemplo, volume profile, se operan velas de ticks y funcionan muy bien, ¿listo? Otro tipo de velas que nosotros tenemos son velas de volumen. Y acá llego la cantidad de volumen que quiero. Entonces acá no mido tiempo ni mido movimiento del precio, sino estoy midiendo volumen. Para los que son amantes al volumen, recuerden, el volumen es la cantidad de transacciones ejecutadas, no es la cantidad de órdenes puestas. Por eso el volumen no tiene nada que ver con supply and demand, no tiene nada que ver con smart money, nunca. Quien les diga eso les está diciendo mentiras. Smart money, order blocks y demás se calcula con estructura de precio, no con volumen. Porque el volumen son transacciones ejecutadas, órdenes de compra y órdenes de venta ejecutadas, no órdenes de puesta colocadas, por lo cual no mide intención del precio, sino lo que mide es la ejecución del precio, ¿vale? Y cuando yo tengo, por ejemplo, velas de volumen 1000,
Pues es que una vez se hacen 1000 transacciones, es decir, se cierran 1000 operaciones, pues la vela se cierra. Entonces lo que estoy midiendo acá no es ni precio ni tiempo. Acá estoy midiendo es volumen, ¿vale? ¿Para quién funciona muy bien utilizar el volumen? El volumen es un tipo de gráfica que funciona muy bien para estrategias cuando yo utilizo, por ejemplo, el VWAP. El VWAP es un indicador que mide el VWAP. Pues el VWAP es el promedio ponderado del volumen, razón por la cual la lógica más grande es que si él me mide en qué precio se está moviendo con relación al volumen, pues usar velas de volumen tiene mucha lógica, ¿vale? Porque estoy midiendo exactamente lo mismo, volumen versus volumen. Me interesa ver las transacciones del día y operar las transacciones ejecutadas del día, ¿vale? No me interesa tiempo, me interesa transacciones del día. Así que si ustedes quieren utilizar velas de volumen, pueden utilizarlo directamente con VWAP. Es una estrategia que les va a dar muy bien. ¿Listo? O una siguiente que también puede funcionar muy bien, otro tipo de gráfico. Vamos a quitar acá el indicador del volumen. También para Volume Pro también les funciona a ustedes las velas de volumen. ¿Listo? Siguientes velas. La siguiente vela que tenemos son velas de rango. Rango normalmente depende de cada gráfico, ustedes lo colocan. Las velas rango, ¿qué me miden? La vela rango tampoco mide tiempo, sino lo que mide es que la vela se termina de pintar cuando del máximo al mínimo de la vela ejecuta cierta cantidad de ticks. En este caso tengo un rango 100, quiere decir 100 ticks. Es decir, que cuando una vela desde su máximo hasta su mínimo mida 100 ticks, ahí en ese momento entonces va a pintar la vela, antes no. ¿Eso qué facilita? Facilita algo, y es que suaviza el precio. Entonces seguimos. Entonces velas de rango miden una cantidad y yo puedo decirle cuántos ticks. Si yo quiero que una vela me mida 50 ticks, pues cada velita del mínimo al máximo va a medir 50 ticks. ¿Para qué funcionan este tipo de velas o por qué les recomendamos? Porque parece que al medir una cantidad de ticks, lo que ustedes tienen que tener presente es que cada sesión del precio, la sesión europea, la sesión americana, la sesión de cada uno de ellos, tiene un volumen diferente. Es decir, no lo llamamos volumen, tiene una volatilidad diferente, es la palabra correcta, por lo cual se mueve menos. Por ejemplo, miren, si el precio no se mueve, sino se queda en un rango de precios, pues las velas se quedan ahí. Me permite entender que estamos en un rango. Pero cuando el precio tiene un desplazamiento, las velas se empiezan a pintar de ese color. ¿Qué quiere decir? Que las velas rango me sirven para suavizar el movimiento del precio. Ayer todo el día estuvo en rango, pero cuando tenemos un impulso, el precio se ve mucho más claro. Entonces lo que hace es que suaviza, ¿vale? Es como si le hicieran smooth, voy a decirlo así, suaviza el movimiento. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque pues puede durar que en la noche, durante 8 horas, el precio estuvo acá y yo puedo ver 100 velas de minuto, pero en velas rango solo se muestran poquitas velas. Entonces, menos velas, el precio mucho más ordenado. Y eso es algo que nos funciona muy bien. Y lo que viene pasando es que viene pues dándome menos movimiento del precio, ¿vale? Entonces me suaviza el mercado. Suaviza. Acá hay mucho ruido y suaviza el mercado. ¿Listo? Entonces es muy funcional que veamos velas de rango. ¿Listo? Son velas reales, ¿vale? Otro tipo de velas que nosotros tenemos son las velas de tiempo. Entonces acá tenemos las de segundo, las de minuto, las diarias, las semanales, las mensuales y las anuales. Todas estas son velas que lo que hacen es que literalmente me muestran tiempo, ¿vale? Ya lo hablamos al principio. Ahora viene la Heikin Ashi, muy conocidas, pero si ustedes ven, la Heikin Ashi no es un tipo de vela. La Heikin Ashi es un tipo de repintado en la vela. ¿Qué quiere decir? Que la vela Heikin Ashi no es real, él repinta. Por eso, él se calcula sobre un segundo tipo de marco temporal. Mire, tipo de vela Heikin Ashi. ¿A qué le calculo Heikin? ¿Cómo lo repinto? Lo repinto sobre un minuto, sobre segundo, sobre volumen, sobre ticks. Es decir, voy a repintar una vela normal y le voy a cambiar la fórmula que se ve. Un ejemplo sencillo, velas de volumen de 1000. Entonces ya vimos la vela de volumen de 1000. Él lo que hace es que va a repintar esa vela para marcarme la dirección real. Si yo le voy a aplicar a esto, pues se va a ver de esta forma. Muchas velas del mismo color no son reales, no es real. El open de esta vela no es real. Miren, ustedes saben que si, por ejemplo, digamos que la cerró acá, pues la siguiente donde debería empezar, donde cerró. No tiene mucho sentido que la vela cierre aquí y empiece más arriba, o cierre aquí y empiece más arriba, o cierre aquí y empiece más arriba. Una vela, por ejemplo, miren esta vela donde cerró y me está diciendo que esta empezó aquí. Esto no es real, esto está repintado, esto es falso. Entonces, las velas Heikin Ashi solo tienen un valor real.
que es el close, ¿vale? El close de la vela real, el restante no, por lo cual esto es repintado. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para suavizar el precio, para yo entender el precio. ¿Cómo lo pueden utilizar? Las velas Heiken Achi funcionan muy bien para hacer trailing stop. Trailing stop les funciona muy bien con Heiken Achi. Un ejemplo sencillo, ustedes saben que yo lo que suelo hacer es que utilizo el indicador del VWAP, y lo que hago es que me voy detrás de la última vela, detrás de la última vela. Entonces hago un trailing stop siguiendo la vela, ¿vale? Eso es lo que yo hago acá, trailing stop siguiendo la vela, ¿vale? Para eso sirven las de volumen, ¿listo? Por eso combina, por eso una gráfica que funciona muy bien es tener VWAP y Heiken Achi de volumen, porque estoy viendo volumen y tengo la forma de hacer un seguimiento. Algo que es bien importante que ustedes tengan presente con este tipo de velas es que no son reales. ¿Para qué voy con esto? Acá hago un paréntesis. Si a ustedes les venden un robot donde los resultados son en vela de Heiken Achi, no lo compren, porque ese resultado no es real, ¿vale? Porque él repinta las velas, por ende hace un recálculo de la estrategia del robot y al final lo que te pinta no es realmente lo que pasó. Así que muy atentos a eso, eviten caer en trampas donde les vendan a ustedes sistemas que funcionan en Heiken Achi. No es viable, ¿vale? O sea, no es real. ¿Listo? Pero la vela como tal se puede utilizar, la pueden utilizar bien para diferentes tipos de operación, ¿vale? Siguiente tipo de vela, nos vamos a velas Kagi. Bueno, estas no hay mucho que hablar porque al fin y al cabo pues son velas que hacen una mezcla y básicamente es una línea. Muy poca gente utiliza esto, así que ni para qué se las explico. Las velas Renko son velas que lo que tratan de hacer es que tratan de poner un bloque, pero se llama Renko, es un bloque, ¿vale? Donde todos los bloques miden lo mismo, todos los bloques miden exactamente la misma cantidad de ticks y buscan suavizar la visión del precio, ¿vale? Si ustedes miran, a veces el precio salta. Miren, por ejemplo, miren dónde llega esta vela. Se ve muy rápido, pero donde llega el máximo, el mínimo de la vela, y que al final la repinta. Si ustedes miran, llegó acá llegó a estar, pero miren dónde me la pintó. El OP mira dónde me lo puso. Entonces uno dice, ¿qué pasó con todo este recorrido? Veámoslo un poco más lento para que ustedes no vean tan rápido. Veamos un Renko 9, pongámoslo un Renko 15 para que ustedes puedan verlo más lento. Entonces, si ustedes ven, estas son velas que todas las velas miden lo mismo. Miren esta vela, llegó a estar alcista aquí, llegó bajista aquí. Miren dónde va alcista aquí. Pero miren que él quita ese movimiento, no me lo pinta. Si la vela queda hacia abajo, el máximo que logró el precio realmente estuvo aquí hasta este momento. Y el mínimo que logró estuvo acá. Y miren, me borró todo lo que internamente. ¿Qué pasó? El mínimo estuvo acá. ¿Qué pasó con todo este espacio del precio? Ya no aparece. ¿Qué quiere decir? Que la vela Renko se repinta. Por lo cual, lo único real de la vela Renko es el close. Y lo que hace es que simplemente cada X cantidad de ticks pinta la vela. Entonces no son velas reales, ¿vale? No son velas reales, ¿listo? Pero se pueden utilizar, ¿Dónde funciona esto? Funciona muy bien en trading de alta frecuencia. Funciona muy bien en mercados muy volátiles. Funciona muy bien en robots como el treadmill, porque son movimientos muy de impulso, muy de momentum, de mucha volatilidad. Haces un target rápido y cerraste, ¿vale? Ahí puedes utilizar velas tipo Renko. ¿Listo? Pero son falsas, o sea, son repintadas, ¿vale? Por último, ¿qué otras velas tenemos? Tenemos ya las velas personalizadas, después de la Renko. Bueno, acá hay otras, pero pues punto y figura. Esto ya saben, esto es viejito, ¿no? X y circulitos. Esto fue como empezó todo, así que bueno, no le gastemos tanto tiempo a eso. Line Break, básicamente lo mismo, ¿no? Esto también es viejito. Las volumétricas también las suelen utilizar, algo parecido. Son velas donde yo puedo ver el volumen que hay internamente en la vela. Básicamente esto se usa mucho cuando estamos operando todo lo que tiene que ver con volume profile, porque básicamente me permite ver en la vela internamente qué cantidad de órdenes de compra y venta hay. Entonces, por ejemplo, mira, acá me dice, y les pone en amarillo lo que nosotros llamamos el POC, que básicamente el POC o el POC es el punto de control, es donde mayor convergencia de volumen. Entonces acá me dice, en cada tick de la vela, cuántas transacciones de compra, bid y ask, cuánto tengo. Cuántas compras, cuántas ventas, ¿vale? Para eso es que utilizan estas velas volumétricas. Se utilizan mucho para lo que es volume profile. Básicamente es el tipo de vela que se utiliza ahí en volume profile, ¿listo? Ya de ahí para allá tenemos las personalizadas, como las Unirenko, ¿vale? Las Unirenko son velas, vamos a ponerlas un poquito más chiquitica, son velas que son una variación de las velas Renko, donde lo que se hace es que se calcula en qué momento quiero que se gire el precio o se gire el color de la vela, ¿listo? En estas ustedes encuentran varias, encuentran las Renko, las Unirenko, las Neubar, las Z-Bar, todas las habidas y por haber con Unirenko,
¿Listo? Es un tipo de vela personalizada que se utiliza también para suavizar el mercado. Quita un poco, digamos que visualmente, quita el precio. El problema son velas falsas, son repintadas, ¿vale? Mismo teoría de lo que pasa con la Heiken Ashi. Mira, aquí cerró la vela, pero aunque cerró aquí, la siguiente abrió aquí. Entonces uno dice, no tiene mucho sentido el tema de que, como si cerró aquí, empezó más arriba. O sea, no tiene mucho sentido, ¿vale? No tiene mucho sentido. Entonces, dado esto, lo que nosotros tenemos es que son velas falsas, ¿vale? Pero se pueden utilizar para estrategias, digamos, de scalping o de mucha aceleración o de momento, ¿vale? Así que para cerrar este recap, entiendan que hay muchos tipos de velas, ¿vale? Hay velas que me miden tiempo, hay velas que me miden precio. A la hora de escoger el tipo de vela que tú quieras, tienes que entender es el tipo de estrategia que vas a utilizar. ¿Estás utilizando estrategias de momentum? ¿Estás usando estrategias que son lentas? ¿Estás queriendo medir distancia del precio? ¿Estás queriendo operar volumen? ¿Estás queriendo operar indicadores, digamos, de rango o de sobrecompra y sobreventa? Dependiendo del tipo de estrategia, una vela es más funcional que otra. No hay una vela mejor, ¿vale? Porque yo sé que seguramente tú preguntas, bueno, entonces ¿cuál utilizo? No hay una mejor que otra. Lo que ustedes tienen que entender es que las velas se utilizan para cosas diferentes y dependiendo de eso, ustedes deberían utilizar la vela según su estrategia. Nosotros tenemos estrategias que utilizan velas de minuto como Volume Breakout. Volume Breakout es un robot que utiliza velas de minuto, velas normales, mide tiempo. ¿Por qué? Porque me interesa saber en el tiempo cuántas veces el precio se ha movido, ¿vale? Pero tenemos, por ejemplo, también estrategias como el Smooth Trend, que yo lo que hago es que veo lo que me hace a mí como tal digamos que el precio desde un máximo mínimo, me suaviza visualmente el precio y funciona muy bien. Tenemos el Quick Signal, funciona en tiempo. Tenemos el Treadmill que utiliza velas de Renko. Entonces, cada una de las estrategias que ustedes desarrollen pueden utilizar una vela específica. Nuevamente, no hay una mejor que otra. Lo único que ustedes necesitan tener presente es, según su tipo de estrategia, qué vela utilizar. Lo que sí, y con esto cierro el live, es tengan mucho cuidado al operar velas que son falsas o que son repintadas. Todo lo que se repinte como Heiken Ashi, Unirenko, Renko y demás son velas en las cuales no se puede creer en la optimización de un sistema, ya que no son resultados reales. Es mejor que operen velas que sean reales a no velas que sean repintadas. Pero en cualquiera de los casos, utilicen la que mejor se adapte a su sistema, ¿vale? Así que ahí les hago un recap de todo el tipo de velas que hay. Cómo configurar cada una dependerá de su estrategia. No hay una mejor que otra. No hay un número específico para cada una. Simple y sencillamente adapten su estrategia al tipo de vela que están leyendo. Pero recuerden, en todo momento lo que manda es el precio, ¿vale? Lo único que realmente importa a la hora de hacer el trading es el precio del activo. No me importa el precio con el tiempo, no me importa el precio con volumen. Lo único que manda es el precio. Siempre operen precio, ¿vale?